Hey, ¿qué pasa, mataditos? ¿Qué tal están? Espero que estén teniendo un día increíble. En este video vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos y vamos a continuar con el tema de análisis diferencial del movimiento de un fluido. En este caso vamos a hacer un problema en el cual vamos a utilizar la ecuación de continuidad en coordenadas rectangulares para resolver un problema. El problema es el 5.10 del Fox y nos dice que una cruda aproximación para la componente en X de la velocidad en una capa, en una, el problema es el 5.10 del Fox y nos dice que una cruda aproximación para la componente en X de la velocidad para una capa límite incompresible laminar es una variación lineal desde U igual a 0 en la superficie, es decir, en Y igual a 0, hasta la velocidad de flujo libre, que va a ser U mayúscula en la capa límite, en el borde de la capa límite, es decir, en Y igual a delta. Nos dice que la ecuación para el perfil es U igual a, bueno, la componente en X de la velocidad es igual a U mayúscula por Y sobre delta, donde delta va a ser igual a C por X a la 1 medio y esta C va a ser igual a una constante. Nos dice que mostremos que la expresión más simple para la componente en Y de la velocidad va a ser V igual a la componente en X de la velocidad por Y sobre 4X. Y nos dice que evaluemos el máximo valor de la proporción o de la relación V sobre U mayúscula en la localización donde X va a ser igual a 0.5 metros y delta va a ser igual a 5 milímetros. Y bueno, para hacer la primera parte que nos dice que encontremos la expresión más simple de la componente en Y de la velocidad, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar el perfil de velocidades que nos describiría el problema. Sería de la siguiente manera. Nos dice que la velocidad, bueno, vamos a tener nuestro eje coordenado que va a ser Y contra U. Y por ejemplo en este punto, donde nos dice que va a ser U igual a 0 en Y igual a 0. Y nos dice también que en delta, que es esta parte de aquí, y en U, que es U mayúscula, bueno, más bien que en delta vamos a obtener el valor de U mayúscula. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer sería expresar a nuestra componente en X de la velocidad en términos de Y, pero en este caso ya no nos da el problema. Nos dice que U de Y va a ser igual a U mayúscula por Y sobre delta y que delta va a ser igual a C por X a la 1 medio y que va a ser constante, ¿ok? Lo siguiente que tenemos que hacer, y como en los problemas que habíamos hecho de dinámica de fluidos en los anteriores videos, va a ser proponer nuestras consideraciones. Estas sí son, para mi gusto, son incluso más importantes ponerlas que en los otros problemas, ya que nos van a ayudar a entender el comportamiento del fenómeno y poder eliminar varios términos de las ecuaciones que estemos manejando. La primera consideración va a ser flujo incompresible, que nos va a decir que la densidad es constante. Lo segundo es que nuestro flujo va a ser en dos dimensiones, es decir, en este caso en X y en Y. Esto nos va a servir para no tomar en cuenta cualquier término de la ecuación que esté trabajando con variables en el eje Z. Y bueno, una vez que ya pusimos nuestras consideraciones, lo siguiente va a ser establecer nuestra ecuación de gobierno, que como en este caso les había dicho que solamente vamos a trabajar con la ecuación de continuidad. Entonces nuestra ecuación de continuidad, al ser un flujo incompresible, vamos a tener que nuestra ecuación de continuidad va a estar dada por nabla, producto punto velocidad, que va a ser igual a la parcial de u con respecto de x más la parcial de v con respecto de y va a ser igual a 0, ¿ok? Podemos observar que de esta ecuación de aquí podemos despejar a la parcial de v con respecto de y, que nos va a quedar igual a menos la parcial de u con respecto de x. Y como conocemos a, a u de y, que también como delta está expresado en términos de x, vamos a poder conocer a u en términos de y x a la vez. Es decir, por ejemplo, si tenemos que u es igual a u por y sobre delta
Y aquí despejamos o sustituimos el valor de delta, nos va a quedar que u va a ser igual a u por y dividido entre c por x a la 1 medio, que es lo que tenemos aquí, que la parcial de v con respecto de y va a ser igual a menos la parcial con respecto de x de u, que u habíamos dicho que va a ser igual a u por y sobre c por x a la 1 medio. Ya nada más lo único que hacemos es realizar esta derivada. Nos va a quedar entonces que la parcial de v con respecto de y va a ser igual a menos, entre paréntesis, menos 1 medio de u por y sobre c por x a la 3 medios. Ese resultado sale porque la derivada con respecto de x de 1 sobre x a la 1 medio es igual a menos 1 sobre x a la 3 medios. Bueno, perdón, es 1 medio de x a la 3 medios. ¿Ok? Entonces ya nada más si sustituimos ese valor aquí, pues ya nos va a quedar ese término. Lo siguiente que sería nada más multiplicar, es decir, eliminarlo, bueno, llevar a cabo la multiplicación de los signos negativos. Nos quedaría que la parcial de v con respecto de y va a ser igual a 1 medio de u mayúscula por y sobre c por x a la 3 medios. Ya lo que nos quedaría hacer para poder encontrar la componente en y de la velocidad sería integrar. Si integramos nuestra expresión nos quedaría que v, que es la componente en y de la velocidad, va a ser igual a la integral de 1 medio de u mayúscula por y sobre c por x a la 3 medios, diferencial, en este caso sería diferencial de y, que no lo escribí, disculpen. Y una vez que lo integramos, nada más lo único que vamos a tener que integrar va a ser la y, que tenemos, como tenemos que la integral de y va a ser igual a y cuadrada sobre 2 más una constante. Si esto lo sustituimos en, bueno, o sea, si eso lo tomamos en cuenta para llevar a cabo la integral, para llevar a cabo esta integral, nos va a quedar ese término de aquí. En este caso, si se dan cuenta, escribí a esa más constante, a esa constante la escribí como f de x, t. ¿Esto por qué? Porque como integramos con respecto a y, y estamos trabajando con un flujo que va también depender de, bueno, estamos trabajando con un flujo en dos dimensiones, es decir, con x y y. Al estar integrando con respecto a y decir que lo que nos sale es una constante, como estamos trabajando en el eje y, eso no implica que nuestra constante no pueda depender de las otras variables. En este caso las otras variables serían x y el tiempo. Si por ejemplo hubiéramos integrado con respecto a x, nuestra constante estaría en términos de, sería una f de y de t, ya que no implica que nuestra constante no tenga que depender de las otras variables con las que estamos trabajando en nuestro problema. Pero aquí, como el problema nos dice que encontremos la expresión más simple para la componente en y de la velocidad, lo más simple sería que este término de aquí, es decir, nuestra constante, fuera igual a 0. Entonces, si nuestra constante es igual a 0, que bueno, la vamos a llamar ecuación 1, porque en un momento la vamos a volver a utilizar, entonces nuestra velocidad, bueno, aquí vamos a hacer una consideración, que como u es decir, la componente en u de la velocidad es igual a u, u mayúscula por y sobre delta, y esto a su vez, si despejamos el valor de delta, vamos a tener que, bueno, más bien, disculpen, si despejamos aquí a u mayúscula y a delta la expresamos en términos, o la expresamos como c por x a la 1 medio, vamos a tener que u mayúscula la podemos ver exactamente igual a u por c por x a la 1 medio sobre y. ¿Y esto para qué lo hicimos? Como el problema nos pide que demostremos que la componente en y, que la expresión más simple para la componente en y de la velocidad es igual a
a u por y sobre 4x, si despejamos este valor de aquí, este valor de u, en esta expresión de aquí, vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Miren, déjense los enseño. Si sustituimos esta última expresión de aquí que conseguimos en 1, vamos a tener que la v va a ser igual a 1/4. Esto de aquí es u, que sería la componente en x de la velocidad por c por x a la 1/2 sobre y. Y lo vamos a multiplicar por lo otro que no era parte de u, que sería y cuadrada por c por x, sobre c por x a la 3/2. Aquí tenemos y cuadrada sobre c por x a la 3/2. Ya nada más si realizamos la operación, podemos ver que una y se va a ir y que las c también se van a cancelar. Y que x a la 3, o sea, x a la 1/2 sobre x a la 3/2 es 1 sobre x. Entonces nos va a quedar que v va a ser igual a u por y sobre 4x, que es justamente lo que nos había pedido el problema. Lo siguiente que nos pide el problema es que evaluemos el valor máximo de la proporción v sobre u en la localización donde x es igual a 0.5 metros y delta es igual a 5 milímetros. Entonces vamos a tener que el máximo valor se da en y igual a delta. ¿Esto cómo lo podemos saber? Si se dan cuenta, la relación es v sobre u mayúscula. Es decir, esta u es constante, ¿no? Entonces lo que nos va a interesar para que sea el máximo valor de esta relación es que v alcance su valor máximo. Y esto va a suceder cuando y es igual a delta. Esto lo podemos ver porque y varía de 0 hasta delta y el máximo valor de y es delta. Entonces el máximo valor se va a dar justamente en y igual a delta, ¿ok? Y luego, como tenemos, el problema nos lo dice que delta, en este caso va a ser igual a 5 milímetros y x va a ser igual a 0.5 metros, que son 500 milímetros. Y del enunciado nos dice que delta es igual a c por x a la 1/2. Entonces, conociendo un valor de x y conociendo un valor de delta, podemos obtener el valor de c. Con c nos va a dar entonces que va a ser igual a 5 milímetros sobre la raíz de 500 milímetros, que es x a la 1/2. Y esto nos va a dar igual a 0.2236 milímetros a la 1/2. Ok, entonces ya habiendo conocido eso, vamos a establecer cómo va a ser nuestra proporción v de y sobre u en términos de y. Si se dan cuenta, lo que utilizamos aquí fue esta expresión de aquí como v, y como es una proporción de v sobre u, si dividimos ese término de aquí sobre u, lo único que vamos a hacer es cancelar esta u. Entonces nos tiene que quedar que v va a ser igual a 1/4 de y cuadrada sobre c por x a las 3/2. Que si se fijan es lo que tenemos aquí. v sobre u es igual a 1/4 de y cuadrada sobre c por x a las 3/2. Y lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de y aquí como delta, que delta va a ser igual a 5 milímetros. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a 1/4, que multiplica 5 milímetros al cuadrado, sobre 0.2236, que es la constante que habíamos dicho, por 500 milímetros elevada a la 3/2. Y esto nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 3. Y bueno, como la relación es metro sobre segundo sobre metro sobre segundo, esta proporción es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y este sería nuestro resultado. Y pues nada, matrictos, espero que les haya gustado mucho este video. Y espero que también que les haya ayudado a entender un poquito más sobre la ecuación de continuidad en coordenadas rectangulares, a cómo utilizarla. Y a lo mejor poder interpretar un poquito qué significa cada una de las derivadas que aparecen. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que tengan un día excelente y que tengan un departamental muy muy bueno. Nos vemos.